En las profundidades de las montañas North Cascades, en Washington, hay un tipo de silencio que no es pacífico. Es peligroso. Un hombre entró en ese bosque con total confianza. No llevaba casi nada de equipo, no tenía miedo y no tenía ninguna razón para preocuparse. Era solo una carrera matutina. Por entonces, el clima cambió. El sendero desapareció y el bosque se tragó cada punto de referencia. Lo que siguió no fue un accidente dramático de película. No hubo una caída repentina ni un ataque de un animal. Fue algo mucho más aterrador en días de hambre, frío y decisiones silenciosas que poco a poco borraron su camino de regreso. Esta es la historia de cómo un simple error se convirtió en una pesadilla de supervivencia de 30 días. Robert Schoch tenía 39 años cuando estacionó su auto al inicio del sendero. Hannigan Passen era finales de julio de 2024. Salió al aire fresco de la mañana, esperando terminar su carrera antes del anochecer. Robert no era un senderista común. Era un ultramaratonista. No se movía por la naturaleza con pasos cuidadosos. Él corría, le gustaba cubrir distancias enormes, sintiendo el ritmo violento de sus pasos y su respiración. Correr hacía que el mundo se callara, y a él le gustaba ese silencio. Su vida fuera del bosque también era así, en movimiento constante. Robert era un espíritu libre, un músico que iba de ciudad en ciudad, alquilando habitaciones por meses o durmiendo en su auto. Su madre, Jan, lo describía como un solitario de gran corazón, difícil de atar a un solo lugar. Pero había una constante en su vida nómada, y esa mañana trotaba a su lado Freddy, su perro labrador chocolate de 5 años. Freddy tenía esa construcción atlética de los perros que viven al aire libre y una devoción total por Robert. Freddy no entendía de riesgos, solo entendía de estar juntos. La actitud de Robert hacia la naturaleza era minimalista, casi desafiante. No le interesaban las mochilas pesadas, ni la planificación excesiva. Para él, la velocidad era seguridad. Esa mañana, llevaba solo lo que creía necesitar para unas horas, una pequeña mochila, un tazón plegable para Freddy y un viejo mapa de papel. Nada de comida, nada de ropa extra, ni brújula, ni encendedor. Su teléfono estaba cargado, pero en estas montañas, un celular es más un objeto de consuelo que una herramienta. La señal desaparece apenas entras en los árboles. Antes de salir, Robert bajó las ventanillas de su auto y dejó su billetera abierta sobre el tablero. Su guitarra, su posesión más preciada, se quedó en el maletero. Cualquiera que investigue casos de personas desaparecidas reconoce este detalle de inmediato. Es la evidencia de la intención. Las personas que esperan volver pronto dejan sus cosas así. No aseguran sus objetos de valor. No se preparan para la ausencia. Robert y Freddy empezaron a correr. Los primeros kilómetros fueron perfectos. El sendero seguía el río. El aire olía a pino y vida. Freddy corría adelante y volvía, feliz. Alrededor del mediodía, Robert se cruzó con una pareja joven que bajaba. Intercambiaron un saludo breve. Ellos fueron las últimas personas en verlo caminar con propósito. Más adelante, el paisaje cambió. Incendios forestales de años anteriores habían quemado miles de acres. El fuego cambia todo. Las raíces mueren, la tierra se suelta y los senderos se erosionan. Lo que antes era un camino claro, ahora era un laberinto de troncos caídos y maleza nueva. Robert notó las cenizas, pero hizo lo que mucha gente hace cuando quiere que el día sea simple. Ignoró las señales de advertencia. Por la tarde, el clima giró, el viento golpeó las cimas y de repente llegó la lluvia, fría, pesada y constante. En las North Cascades, el sol de la mañana no promete nada para la tarde. Robert aceleró el paso, como si pudiera correr más rápido que las consecuencias. El suelo se volvió resbaladizo. Freddy, que antes corría feliz, ahora caminaba pegado a él con las orejas bajas. Fue bajo esa lluvia donde Robert tomó la decisión que sellaría su destino. El sendero empezó a desaparecer entre árboles caídos. Este era el momento exacto para detenerse, reevaluar y dar la vuelta. Pero Robert siguió adelante. Su lógica fue la del costo jundedo. Se dijo a sí mismo: ya he pasado por lo peor. Sería estúpido rendirse ahora. El sendero tiene que reaparecer más adelante. Pero el sendero no reapareció. El fuego y el tiempo lo habían borrado. Cuando Robert finalmente admitió la verdad, ya era tarde. El atardecer empezó a sangrar entre los árboles. La noche en un bosque mojado no es dramática, es simplemente brutal. Sin fuego, sin ropa seca y sin refugio, Robert se acurrucó bajo unas ramas de cedro, temblando, abrazando a Freddy para compartir calor. Esperó el amanecer con esa esperanza desesperada que es lo único que te queda cuando no tienes nada más.
Al día siguiente, la niebla lo cubría todo. Robert intentó orientarse, pero en ese bosque, el sol es solo una idea, no se ve. Su teléfono ya estaba casi muerto por el frío. Siguió moviéndose, pensando que el río lo guiaría. El agua siempre va hacia algún lado, pensó. Seguro va hacia la gente, pero se equivocaba. El terreno era una trampa de barrancos repetitivos y arbustos espinosos. Outer Surdaya. Robert ya no solo se sentía atrasado, sabía que estaba perdido. Gritó hasta que le dolió la garganta. A nadie respondió. El pánico venía en oleadas. Robert intentó seguir las reglas de supervivencia y ir cuesta abajo según la agua. Pero Freddy, su fiel perro, no se separaba de él, gimiendo suavemente. Los animales huelen el miedo. Fue en ese tercer día, junto al río, cuando Robert tomó la decisión más dolorosa de su vida. Miró a Freddy. En el perro temblaba, con el pelaje empapado. Robert se dio cuenta de algo terrible. La lealtad de Freddy era una sentencia de muerte para ambos. El perro no sobreviviría semanas sin comida. Pero Freddy tenía una ventaja que Robert no tenía ni instinto. Freddy podía encontrar el camino a casa. Tenía un microchip. Si Freddy llegaba a la civilización, sería un mensaje. Pero un labrador no abandona a su dueño. Freddy no se iría solo porque Robert se lo pidiera. Así que Robert tuvo que hacer algo cruel por amor. Abrazó al perro con fuerza, olió su pelaje mojado por última vez, y luego se convirtió en una amenaza. Robert le gritó con voz dura. Agarró un palo y golpeó el agua frente a Freddy, rugiendo y salpicando hasta que el miedo superó a la devoción. Freddy retrocedió, confundido. Finalmente, el perro dio la vuelta y corrió. Robert siguió gritando, hasta que el cuerpo marrón de su amigo desapareció en la espesura verde. Entonces, soltó el palo y cayó de rodillas. El silencio que siguió fue inmenso. Había salvado al perro traicionándolo. Ahora estaba completamente solo. Freddy corrió casi 13 kilómetros. Al día siguiente, unos excursionistas lo encontraron en el sendero principal. El perro daba vueltas, lloraba y miraba hacia el bosque, como si los árboles tuvieran la respuesta. El chip de Freddy reveló el nombre en Robert Sock. La madre de Robert, Jan, recibió la noticia. Encontraron el auto de su hijo tal como él lo dejó en ventanas bajas, billetera abierta. La búsqueda comenzó. Desde fuera, una operación de búsqueda parece heroica en helicópteros, perros, voluntarios, pero desde adentro, es una batalla contra la probabilidad. El bosque es tan denso que las cámaras térmicas no funcionan. El ruido del río ahoga los gritos. Durante 2 semanas, los rescatistas peinaron la zona. En un momento dado, un equipo pasó a menos de 1 milla de donde estaba Robert. Él escuchó los helicópteros, vio las sombras de las hélices a través de las hojas, gritó hasta desgarrarse la voz, pero nadie lo vio. El ruido de la máquina se alejó. El bosque se cerró de nuevo. El 20 de agosto, la búsqueda oficial se suspendió. Las probabilidades de encontrar a alguien vivo después de tantas semanas sin comida eran casi nulas, pero Jan, su madre, no aceptó esa conclusión. Llamaba al teléfono apagado de su hijo cada mañana, dejando mensajes, repitiéndole que resistiera. Mientras tanto, Robert hacía lo único que podía hacer al seguir moviéndose. Bebía agua del río, turbia y helada. Comía lo que encontraba en bayas, hojas masticadas. Un día encontró un hongo y se lo comió con el terror de quien apuesta su vida. No lo mató. Y eso se sintió como un milagro. Intentó hacer fuego, pero sin herramientas y con todo mojado, el fuego era imposible. Dormía en huecos de raíces que olían a tierra húmeda. Pronto, el desastre empeoró. Al cruzar un río, la corriente lo golpeó y perdió sus zapatillas. Ahora estaba descalzo. Caminar sobre grava afilada le destrozó los pies. Una espina se le clavó en el dedo gordo e infectó la herida. El dolor redujo sus opciones. Los días se fusionaron en una larga secuencia de hambre y frío. Empezó a alucinar. Oía voces en el río. Veía figuras entre los árboles. Hablaba solo para no volverse loco. Freddy aparecía en su mente una y otra vez. Robert le pedía perdón al aire. Su cuerpo comenzó a consumirse a sí mismo. La grasa desapareció. Los músculos se ablandaron. La piel colgaba sobre los huesos. Perdió casi 23 kilos. Parecía un cadáver caminando. El día 18 o 19 intentó cruzar el río otra vez, atraído por unas vallas en la orilla opuesta. La corriente lo atrapó y lo estrelló contra una roca de granito. El impacto le cortó la respiración, pero algo lo mantuvo vivo. No fue el heroísmo, fue el apego, la cara de su madre, a la idea de que Freddy estaba a salvo. Necesitaba una razón para aguantar 1 hora más. Día 25, un grupo de voluntarios, jóvenes trabajadores forestales,
caminaba por el sendero del río. Estaban agotados, cargando herramientas pesadas, pensando en la cena y en dormir. De repente, uno de ellos se detuvo. Anne escuchó algo. Por encima del rugido del río, se elevó un sonido que no pertenecía al paisaje. Una voz humana débil. ¡Ayuda! Soltaron las mochilas y corrieron hacia el agua, rompiendo la maleza. En un banco de grava, medio escondido, encontraron lo que primero pensaron que eran escombros, una forma pálida y retorcida. Entonces, la forma se movió. Anne era Robert. Estaba desnudo, esquelético, con la barba llena de tierra y los labios agrietados. Sus ojos estaban desenfocados. Susurró que estaba alucinando, que ellos no eran reales, que eran espíritus del bosque. Uno de los voluntarios se quitó la camisa y lo cubrió. Otro sacó una tortilla con mantequilla de maní y le dio pequeños trozos, con cuidado de no matar a su cuerpo hambriento con demasiada comida de golpe. Robert masticó y lloró. No era llanto de tristeza, ira y desahogo involuntario. Llamaron por satélite. 1 hora después, el helicóptero llegó, levantando arena con la fuerza de sus rotores. Los rescatistas bajaron, aseguraron a Robert en una camilla y lo sacaron del infierno verde por el que se había arrastrado durante casi un mes. En el hospital, los médicos tuvieron que ser extremadamente cuidadosos. Su cuerpo no podía recibir comida normal todavía. Cuando su madre, Jan, entró a la habitación el 1 de agosto, no reconoció a su hijo al principio. Parecía un extraño usando el contorno de Robert. Pero cuando él susurró su nombre, ella corrió a abrazarlo como si fuera de cristal. 1 semana después, los voluntarios que lo encontraron fueron a visitarlo. Robert los abrazó uno por uno, llamándolos ángeles. A finales de septiembre, Robert ya podía caminar con un bastón. Había recuperado peso rápidamente, pero sus articulaciones se sentían viejas y el trauma permanecía. Sobrevivir no es una victoria limpia, dice cicatrices, pero faltaba una pieza. El 5 de octubre, Robert regresó a Ohio cuando bajó del auto. Freddy salió disparado hacia él como un proyectil, moviendo la cola tan fuerte que todo su cuerpo se balanceaba. Robert cayó de rodillas y enterró la cara en el pelaje del perro. Ese reencuentro contenía todo lo que el bosque no tenía en calor, certeza y perdón. En las entrevistas posteriores, Robert no actuó como un conquistador, se mostró humilde. Repitió las lecciones que todos hemos escuchado, pero que a menudo ignoramos. Lava and mapa. No confíes en tu memoria. Dile a alguien a dónde vas. Esas advertencias parecen básicas, pero por eso fallan. La experiencia, a veces, nos vuelve descuidados. Robert entró a las montañas pensando que era libre, dueño de su propio movimiento. Después de 30 días de hambre y frío, entendió la verdad sobre las North Cascades. Son vastas, indiferentes y más antiguas que cualquier confianza humana. La montaña no lo castigó por maldad, simplemente dejó que sus decisiones tuvieran consecuencias. Y al final, la naturaleza le ofreció una salida estrecha y accidental, no porque le importara si él vivía o moría, sino porque unos voluntarios cansados se detuvieron lo suficiente para escuchar una voz que por toda lógica ya debería haberse apagado.